Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa favorito de chisme llamado Mi Chisme. Bienvenidos al lugar donde tu chismecito es mi chismecito. Así que bienvenidos más a un capítulo del día de hoy. Espero que todos estén súper bien. Recuerda que tú también puedes mandar tu chismecito a @micacastelo o al correo soymicacastelo@gmail.com. Yo los voy a estar atendiendo personalmente. Y si tu chismecito está muy bueno, créeme que va a salir aquí. Y pues nada, gente, espero que estén súper bien. El día de hoy yo les vengo a contar un chismecito. Un chisme que fue parte de mi existencia porque me encanta chismearles cosas mías. Y me encanta que me conozcan también un poquito más y sepan el trasfondo un poco de mi existencia. Pues nada, creo que ya lo vieron en el título del video, lo vieron en la miniatura. Y pues la realidad, gente, es que lo que les voy a contar fue una situación muy complicada que vivió mi familia hace muchos años y genuinamente fue algo que a mí personalmente me dejó secuelas porque me dejó mucha falta de confianza, literalmente, en la existencia en general. Entonces, pues bueno, gente, esto data del año de no es cierto, hace muchísimos años, muchos años. Yo estaba todavía en la primaria, mi hermano todavía estaba en el kinder, yo le llevo 2 años a mi hermano, por lo tanto, pues estábamos bastante chiquitos al momento en que sucedió esto, pero fue lo suficientemente fuerte para que yo lo pueda recordar hasta el día de hoy. Y pues nada, esto fue como en el 2004, 2003, 2004, no recuerdo muy bien las fechas, pero es como por ahí. Yo tenía aproximadamente 5 o 6 años, mi hermano tenía como 4, 3, más o menos, no me acuerdo bien. Pero pues nada, resulta que hace muchísimo tiempo, en la época más grave, donde hubo más crisis de, ¿cómo lo digo?, de privación de la libertad de la gente. Tristemente casi le toca a mi familia vivir esta situación. Fue algo sumamente complicado, muy doloroso, y les voy a compartir lo que sucedió. Todo empezó porque mi papá quiso vender un carro, ¿ok? Nosotros siempre hemos vivido en esta casita y la realidad es que era una temporada donde económicamente mi familia no estaba bien. Por lo tanto, mi papá decidió vender uno de los carros, que era un Chevy de estos chiquitos que para mí parecen un huevito. Decidió vender el Chevy a través del periódico, porque en ese entonces, pues claramente no había marketplace, güey. Entonces decidió anunciar el carro en el periódico y hubo varios interesados y llegó una persona a querer comprar el carro que mi papá estaba vendiendo en ese entonces. Y pues nada, resulta, yo me acuerdo muchísimo que estábamos aquí en mi casa y me acuerdo haber visto al güey que vino con mi papá, estuvieron hablando sobre los papeles del carro, todo ese desmadre. Mi papá le pidió una copia del INE, como que todo lo pertinente para hacer el intercambio de escrituras del carro. Bueno, no sé si son escrituras de la factura del carro y todo eso. Y yo me acuerdo muchísimo que mi papá subió rápido por algo y yo me quedé aquí abajo. Y veo que este hombre, había una carpetita. No, mi papá tenía todos los documentos del carro. El señor agarra su INE, agarra la carpeta, y pues básicamente le da a mi papá un cheque. El señor se va. Mi papá quiere ir a cambiar el cheque y claramente ese cheque no tenía fondos. Mi papá claramente entró en una crisis espectacularmente gigante porque pues le acababan de robar el carro. Económicamente no estábamos bien en ese momento y pues era una situación complicada porque fue como de, güey, confiaba en esto y claramente ya no, este cheque no tenía fondos. Yo vi que el güey agarró el INE. Mi mamá me dijo, ¿tienes copia del INE de este hombre? Cuando se da cuenta, el güey había sacado las copias. Yo le dije a mi papá, es que yo vi que sacó algo de las hojas, pero pues yo no sabía qué era, y estaba muy chiquita y pues no, realmente no dije nada. Mi papá dijo, güey, ya nos volaron el dinero del carro, se volaron el carro, o sea, la estábamos pasando bastante mal. La situación aquí, gente, es que yo siento que era un modus operandi que había mucho en ese entonces. No sé, gente, si saben de esto, compónganlo en los comentarios o platíquenme ese tipo de situaciones, en los cuales estoy muy segura que era un modus operandi en el cual había una persona interesada por un carro, iban. Creo que el gran error fue haber traído a esta persona aquí a mi casa. Y pues claramente el güey vio dónde vivimos. La verdad vivimos en una casa muy bonita, que en ese entonces, pues nos mandaron a vivir aquí por una situación que estaba pasando en esta casa porque falleció mi tío, que era el dueño de esta casa en ese momento.
y nos mandaron aquí como de guardianes, chicos, y como necesitamos que haya alguien dentro de la casa porque ese es otro chisme, pero la ex de mi tío se quería quedar con la casa a pesar de que llevaban años separados y era una señora bien grosera, entonces fue como de, no, chico, eso sí no, y nos mandaron para acá, entonces nosotros estábamos como en ese tiempo cuidando la casa, no teníamos tanto tiempo aquí tampoco. Entonces, esta persona yo estoy muy segura que vino, vio el ambiente y dijo, güey, casa bonita, de seguro tiene lana, ¿no? Entonces, pues nada, resulta que después de ese tipo de situaciones pasan unas semanas y empezaron a suceder varias cosas bastante extrañas a nuestro alrededor. Yo me acuerdo mucho que íbamos en una escuela muy cerca de aquí. Y yo recuerdo mucho salir de la escuela y ver en la esquina al mismo hombre que había estado en mi casa. Yo lo empecé a ver y lo empezaba a ubicar y durante una semana yo lo veía y yo nunca dije nada porque, pues no sé, yo estaba muy chiquita, ¿sabes? O sea, no recuerdo haber conscientemente dicho, güey, le voy a decir a mis papás que el güey que estuvo en la casa, que yo sabía que se había robado el carro, eh, estaba afuera de la escuela, ¿sabes? O sea, en mi cabeza era mi papá no lo quiere ver ni en pintura porque le voy a decir que lo estoy viendo. Entonces yo lo veía mucho, salíamos y después me empecé a dar cuenta que nos estaban siguiendo. La verdad es que fue, pues sí, o sea, nos estaban siguiendo, veníamos a la casa, mi mamá ocupaba exactamente la misma ruta para irnos a recoger y así, en ese momento mi hermano estaba chiquito, no recuerdo si mi hermana ya había nacido, pero pues una mamá con dos chamaquitos, pues de por sí ser mamá es complicado. Yo no sé ser mamá y veo a mis amigas que son mamás y digo, Santa Madre del Señor Jesucristo, pues yo sabía que mi mamá estaba bastante ocupada en esa época y era como de, ajá. El chiste es que nos empezaron a seguir durante mucho, mucho tiempo y yo lo llegué a notar, pero luego mi cerebro decidió omitirlo, ¿saben? La verdad es que mi mamá se empezó a dar cuenta de este tipo de situaciones y yo me acuerdo mucho que vi que se puso muy, muy tensa, muy tensa. Y me dice a mi hermano y a mí, oiga, vamos a jugar un juego. Y ¿qué les parece si ustedes agarran la parte de atrás del carro, donde está el asiento, porque teníamos otro carrito, y le pican los botones del asiento para que se baje y se meten a la cajuela? Vamos a jugar a eso. Y nosotros sí, y nos metimos y era como vamos a agarrar, bajamos el asiento, nos metimos en la cajuela y mamá dice, ahora cierren. Yo les voy a ir diciendo por dónde vamos y les y ustedes tienen que ir adivinando. Y nosotros sí vamos a jugar a eso. Eso pasó y fue cuando mi mamá llegó y le dijo a mi papá, creo que nos están siguiendo, esto está bastante extraño, no estoy entendiendo. Para esto era muy cerca de las fechas del 15 de septiembre, ahorita van a entender el por qué. Llegamos a la casa, mi mamá estaba sumamente nerviosa y nosotros no entendíamos por qué. Recuerdo haber tardado muchísimo en llegar a la casa, pero a palabras de mi mamá buscó una ruta alterna y dio un chingo de vueltas para poder llegar. Ni siquiera llegamos directamente a la casa, o sea, de que nos fuimos a un Burger King y como que estuvimos ahí un rato y después mi mamá ya se subió al carro. Mi papá llegó al Burger King y nos venimos juntos a la casa y fue como muy extraño porque era un martes, ¿sabes? O sea, y en mi cabeza un martes no había un Burger King. Y pues yo no estaba entendiendo qué era lo que estaba sucediendo, pero yo ya veía a mis papás bastante tensos con lo que estaba pasando. No sabíamos qué era lo que estaba sucediendo al 100% y más porque yo estaba muy chiquita, pero pues yo era muy observadora y era como de, güey, algo no está bien en esta situación. Para aliviar el rollo, dice, oigan, es 15 de septiembre, ¿por qué no vamos al centro de Tlalpan a ver el 15 de septiembre, que toquen la bandera, de que los cohetes, todos sabíamos que iba a haber muchísima gente, pero mi papá decidió hacerlo como para despabilar y pues como que como dar un break de todo lo raro que estaba pasando. Nosotros vamos al centro de Tlalpan, yo me acuerdo muchísimo de esa situación. Mi papá me venía cargando a mí, mi mamá venía cargando a mi hermano y pues había muchísima gente, mucha, mucha gente. Y yo recuerdo haber volteado entre la multitud y de repente haber visto a este mismo hombre que había estado aquí en mi casa. Y resulta que volteo, lo pierdo de vista y yo sí recuerdo ahí haberle dicho a mi papá como papá, está el señor y mi papá como que no entendió qué fue lo que le dije, porque mis papás no sabían qué era lo que estaba pasando, no tenían contexto que sabían que era no sabían que era el güey que había venido a llevarse el carro. Entonces, pues resulta que veo a este hombre, se desaparece, acto B, recuerdo a mi mamá gritando, jalando a mi hermano, porque alguien se trató de llevar a mi hermano entre la multitud del centro de Tlalpan. Entonces la gente como que se alertó y empezaron como a gritar y me acuerdo que mi mamá logró agarrar a mi hermano, lo cargó
y le dijo a mi papá: Alejandro, vámonos ya, vámonos de aquí, pero de que ya. Nos agarraron a los dos, mi papá agarró a mi mamá, nos fuimos, llegamos a la casa y mi papá dijo: algo está pasando aquí, esto ya está bastante extraño. Y para esto, es que no me acuerdo si mi hermana ya estaba, gente. Es que creo que mi hermana ya había nacido. No, no recuerdo mucho, pero yo me acuerdo que por alguna razón a mi hermano lo habían bajado. Lo venían cargando, luego lo bajaron y lo traían agarrado de la mano y por eso se lo quisieron jalar a mi mamá porque ya no lo traía cargado. Y ya estábamos bastante tensos en lo que empezamos a hacer, que empezamos a cambiar como rutinas, empezamos como a cambiar varias cosas. De hecho, mi papá fue a hablar a la escuela y les dijo: no va, ay, claro, ya me acuerdo por qué. Entonces pasa esto y al lunes siguiente, cuando ya habíamos clases, pues cuando nos iban a recoger solo había ciertas personas que podían irnos a recoger a nosotros a la escuela. Y resulta que una persona fue a preguntar por nosotros dos, nos iban a entregar y yo dije: es que yo no conozco a ese señor. Y el de la entrada fue como: no, ¿cómo que no lo conoces? Dice: sí, yo no conozco a ese señor, pero yo ya ubicaba que era el señor que había venido a mi casa. Después de lo que había pasado, estaba chiquita, no tonta. Yo sabía que ese señor quería hacer algo malo. Le dije: es que yo no lo conozco. Y el señor: sí, acuérdate, yo soy tu tío, vente. Y yo: no, no eres mi tío, güey. Entonces como que el señor se alertó, cerró la reja, dijo: lo siento, señor, cerró la puerta y a nosotros nos movió a un salón por aparte. Cuando llega mi mamá, le dicen: señora, necesitamos que pase. Señora, le comentamos que acaba de pasar esto. No me acuerdo bien si se lo comentaron, pero yo me acuerdo perfecto que agarraron a mi mamá y hablaron con ella. Y después mi papá fue a hablar a la escuela y tenían prohibido entregarnos, salvo los que tenían que ir por nosotros a la escuela, pudieran, que era mi mamá, mi papá o mi abuelito. Eran los únicos tres con el permiso de sacarnos de esa escuela. Y llegó un momento donde era tan grave la situación que literalmente mi papá era como: güey, nos cambiamos de casa, ¿qué hacemos? Cambiamos rutas. Creo que en ese entonces incluso también volvió a tratar de cambiar el carro, pues para que fuera otro carro y que no lo reconocieran. Claramente fue como cambiamos a los niños de escuela, pero era tanto en tan poquito tiempo y les repito, no había la solvencia económica para poder hacer tantos cambios de trancazo sin que hubiera una repercusión aquí adentro, ¿saben? Entonces, yo me acuerdo que fue una época de donde yo estaba muy, muy asustada. Yo tenía pavor de ver a este señor. Es fecha que me acuerdo perfecto de su cara. O sea, yo no sé dónde esté, pero ojalá chingue a su madre. Porque genuinamente fue una época donde la pasé muy mal. Muy, muy mal. Yo sentía todo el tiempo que nos estaban siguiendo. Cuando yo me di cuenta que mi mamá constantemente veía a través de los retrovisores, a mí me empezó a dar ese toque como de estar viendo los retrovisores, de ver si no había un carro atrás de nosotros. Yo vi un carro que nos seguía por media cuadra y yo ya sentía que nos estaban siguiendo y me empezaron a dar ataques de ansiedad muy cañones, pero yo no, ahorita ya soy consciente, yo no sabía que me estaban dando ataques de ansiedad teniendo 6 años, ¿saben? Y la verdad es que fue muy complicado porque después a todos nos quedaron secuelas, güey. O sea, genuinamente a todos en la casa nos quedó una secuela bastante marcada respecto a esa situación y nos volvimos sumamente desconfiados con absolutamente todo. Entonces mi papá, en lo que encontraba la manera de pues ver cómo solucionaba a nosotros en la escuela, cuando terminábamos de clases, iba una maestra por nosotros dos, cada quien a su salón, nos agarraban de la mano y nos metían como por un pasillo que iba por la parte de arriba de la escuela y nos hacían esperar en lo que era el auditorio a nosotros dos todo el tiempo acompañados de un maestro hasta que llegara mi mamá o mi papá, y normalmente nos sacaban una hora antes de la escuela o una hora después para como empezar a dispersar a esta persona que estaba constantemente detrás de nosotros. Entonces, amigos, como les digo, o sea, la verdad fue una situación bastante complicada porque ya nos metía muchísimo estrés. Mi hermano también tenía un estrés postraumático muy, muy cañón, pero todavía no iba a lo peor, gente. Neta, neta, no iba a lo peor. Lo que sucedió es que realmente a nosotros nos siguieron durante mucho tiempo. No sé ponerlo en tiempo porque estaba muy chiquita, pero lo más grave fue cuando nosotros nos estaban preparando, ni siquiera si era para la primera comunión, amigos, porque yo la primera comunión la hice muchísimo más grande, pero mi mamá los sábados nos metió a catecismo, ¿no? Como, la neta siento que era para entretenernos, no tanto como para otra cosa. Entonces, si no mal recuerdo, creo que esa decisión también se tomó porque pues finalmente estábamos en una iglesia, era más complicado que pasara algo alrededor de donde estaba la iglesia, conocíamos a mucha gente porque nos conocían desde muchísimo tiempo y conocían mucho a mi tío, que era el que nos heredó esta casa, ¿no? Entonces,
Pues resulta que pues, estábamos así y un día me acuerdo perfectamente que mi mamá, creo que mi hermana ya había nacido o algo traía cargado en el brazo, a mí me traía de la mano, traía a mi hermano, ay, no recuerdo bien cómo fue. El chiste es que vamos saliendo de la iglesia, se detiene un bocho enfrente de la iglesia, un güey se baja y agarra a mi hermano. Agarra a mi hermano y lo empieza a jalonear. Mi mamá me avienta como puede. Me acuerdo haberme caído. Recuerdo como una señora agarró, me cargó y me llevó para atrás. Y yo me acuerdo haber visto toda la situación. Me dan ganas de llorar, gente, porque fue espantoso ver a mi mamá jaloneando a mi hermano tratando de que no se lo llevaran. Fue una de las cosas más feas que me pudo haber pasado y creo que también por eso soy muy sobreprotectora con mis hermanos, porque me tocó ver cómo se querían llevar a mi hermano menor y mi mamá jaloneaba con todas sus fuerzas a mi hermano para que no se lo llevaran. En ese entonces, o sea, les digo que fueron cosas de segundos, pero yo recuerdo a mi hermano gritar, mamá, no dejes que me lleven, gritando estúpidamente fuerte y mi mamá gritando de ayuda, por favor, ayuda, se quieren llevar a mi hijo y no sé cómo hizo el jalón. No me acuerdo si alguien se metió, pero estos güeyes soltaron a mi hermano, se metieron al carro y se fueron. Mi mamá se cayó con todo y mi hermano. Claramente fue algo sumamente fuerte y yo recuerdo que la persona que se bajó de ese carro era el mismo cabrón que había estado en mi casa. Entonces, después de eso, claramente nos quedamos sumamente asustados. No me acuerdo nada de lo que pasó después. No me, les mentiría, no me acuerdo qué pasó. Yo estoy muy segura que lo bloqueé. Lo único que sé es que mi mamá claramente estaba súper asustada, estaba llorando, abrazando a mi hermano, me abrazó a mí, no me soltaba. Me acuerdo que creo que mi papá fue el que llegó por nosotros. Y fue una temporada donde mi abuelito y mi mamá fueron chicles. De por sí mi abuelito es una de las personas más maravillosas que me pudo haber tocado en este planeta. En ese momento fue un angelote porque no nos soltó. Fue como de yo voy a estar con ustedes pegados 24/7, no les va a volver a pasar absolutamente nada. Y a raíz de ahí mi papá decidió comprar perros de guardia y protección y los metíamos al carro con nosotros y eran perros que fueron nuestros guardianes durante muchísimo tiempo, mucho tiempo. Se quedaron con nosotros mucho tiempo sus perritos, varios de ellos hasta que fallecieron de viejitos y están claramente entrenados para protegernos y a raíz de que subimos los perros a los carros, no volvió a haber ninguna intención de que volviera a pasar este tipo de situaciones. Entonces, yo recuerdo muchísimo que teníamos un perro que se llamaba Scar, que era un pastor holandés precioso, hijo de su pinche madre, literalmente. Y yo recuerdo que tenía una orden que era, todos nos subíamos al carro y en cuanto a él lo subieran, no había alma que pudiera atravesar esas puertas sin que se le fuera al cuello. Amigos, en tiempos desesperados, medidas desesperadas, realmente creo que también por eso amo tanto a los perros, son una bendición. Eran unos perros increíblemente dulces con nosotros, pero eran unos perros que eran unos luchadores al momento de que alguien se acercaba al carro. O sea, ustedes veían uno de los carros que teníamos y el perro estaba adentro y un viene, lo que sea, se acercaba y se veía el carro así, paz, de que el perro estaba para todos lados. Entonces, los perros los teníamos aquí en la casa todo el tiempo, sueltos. Cualquier ruido que había era un escándalo. Estoy muy segura que muchos de nuestros vecinos nos odiaron por la cantidad de ladridos que habían, pero era preferible tener ladridos a volver a permitir que nos volviera a pasar una situación como esa. Y aparte siento que estas personas vieron y dijeron, güey, casa bonita, tenían lana, güey, estábamos en un pedo económico muy cabrón en ese entonces. Entonces fue como de, güey, viéndome el peor escenario posible y si hubiera pasado, ¿cómo lo hubiéramos hecho? ¿Sabes? O sea, esto ni siquiera era nuestro. O sea, había muchas cosas que era como la gente cree que la otra persona tiene y la realidad es que no lo es. Y fue una situación muy complicada y justo después de eso, la última vez que hubo como una situación muy complicada fue como un mes, 2 meses después, se metieron a robar al condominio. En ese entonces la reja era reja y se metieron a robar al condominio y resulta que
como teníamos a los perros sueltos, se trataron de meter aquí a la casa y uno de los perros salió hecho la madre, así a lo estúpido, empezó a ladrar, se escuchó perfectamente cómo la persona que se trató de meter por la ventana se salió y cerró la ventana. Mi papá lo que hizo fue, literal, abrir la puerta, soltó a uno de los perros y dígame si hubo rastro de alguien. Claramente no, esa persona se echó a correr por su vida y fue la última vez en la que pasó algo como fuerte dentro del condominio y fue gracias a que mi papá decidió tener a estos perros con nosotros durante muchísimo tiempo y fueron nuestros ángeles guardianes y santo, literal santo remedio dejaron de pasarnos todas estas cosas y pues nada gente, así es como termina una de las historias más fuertes que he vivido en mi existencia. De hecho mi familia terminó con estrés postraumático muy cañón, no podíamos salir solo sin sentir que ay mi abuelito le puso la tele. Ya es la hora del chavo. Ay. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay. Y la verdad es que fue una situación muy complicada, quedamos con mucho estrés postraumático, yo me volví la más protectora de mis hermanos, creo que es fecha que se me quedó un poquito eso, soy mucho de salir a la calle y fijarme hacia dónde estoy viendo, todo a mi alrededor todo el tiempo, y fue una época muy complicada porque incluso con mi mamá empezó con ataques de pánico, después de eso se quedaba paralizada en la calle, en el carro, mi hermano también, o sea, fueron cosas muy, muy feas que siento que con todo el amor que nos tenemos nosotros como familia y con todo el apoyo de la gente que nos ama y con los perros literalmente, fueron cosas que pudimos sanar poco a poco para estar el día de hoy y contarles esta muy mala experiencia y apapacho a toda la gente que haya pasado por este tipo de situaciones porque son muy complicadas, muy delicadas y creo que eso provoca que internamente sí haya algo que se rompe y estés eternamente en modo alerta. Y pues nada, gente, muchas gracias por llegar hasta aquí el día de hoy. Yo sé que muy probablemente no fue una historia muy chismesosa, chistosa, impresionante, pero pues nada, compartirles un poquito de esto y siempre, siempre, gente, estén atentos a su alrededor, siempre, siempre estén atentos a su alrededor, cambien rutas, cambien como varias cosas. Y yo entiendo que chance ahorita ya no es tan común o ya no se escucha tanto, pero no deja de ser un riesgo, gente. Entonces, cancelo cualquier cosa que pueda llegar a pasar hacia este lado o cualquier persona que esté escuchando de aquel lado. Solamente se quedó en una muy mala experiencia y pues nada gente, espero que hayan disfrutado el video, los quiero mucho, si ustedes pasan por alguna situación similar pónganlo en los comentarios, los apapacho de corazón los apapacho, les mando un abrazote, un beso apachurrado en sus cachetes, recuerden tomar agua, ver el Chavo del 8 como mi abuelito. Y pues nada, gente, les mando un abrazo gigantesco, los amo con todo mi corazón y nos vemos en un próximo capítulo. Les mando un besote, los amo, adiós.